Muy bien, continuamos. Este es el tercer video. En el video anterior vimos la suma, los enteros con la suma. Vimos que es un grupo. Ahora vamos a trabajar con los enteros. Vamos a trabajar con los números enteros, pero ahora con la operación multiplicación. La operación multiplicación recuerden que la suma la habíamos definido como que era unir los conjuntos de objetos, en este caso de palitos. En la suma, recuerden, teníamos 3 y 2 palitos. Y los sumábamos o los uníamos. Entonces teníamos 5 palitos. En la multiplicación, esto es la suma. La multiplicación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar los mismos conjuntos. Pero ahora vamos a multiplicarlo, vamos a hacer un puntito. Y lo que significa es, por ejemplo, si nos basamos en el primer conjunto, que es el 3 elementos, pues va a aparecer o se va a clonar las veces de la cantidad que tenga el segundo conjunto. Por ejemplo, tiene 2. Entonces quiere decir que lo vamos a escribir 2 veces ese conjunto. Entonces el conjunto de 3 lo ponemos ahí y lo ponemos nuevamente. Ahí está. Tenemos 2 veces el conjunto de 3 elementos. En sí nos viene dando un conjunto con 6 elementos. Y esa es la multiplicación. Así es como vamos a entender la multiplicación nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviésemos un conjunto con 4 elementos y lo vamos a multiplicar por un conjunto de 3 elementos, pues eso nos quiere decir que vamos a escribir 3 veces el conjunto de 4 elementos. Aquí lo ponemos una vez. Aquí lo colocamos en una segunda ocasión, una tercera y última ocasión. Y entonces los contamos, nos queda 12. Por lo tanto, 4 por 3 me queda 12. Así es como funciona la multiplicación. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las propiedades de los números enteros con la multiplicación, o sea, respecto a la multiplicación. ¿Qué pasa? Bueno, pues igual que cuando teníamos la suma, pues resulta que si yo multiplico cualesquiera dos números enteros, pues me vuelve a dar otro número entero. Entonces decíamos que eso se llama cerrado bajo la multiplicación. Y después teníamos la propiedad asociativa, ¿verdad? Pues también la tenemos aquí. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa es que si yo tengo 3 números, a ver, voy a ponerlo abajo, tengo A, B y C, que pertenecen a los números enteros, entonces
Es lo mismo multiplicar primero A por B y después por C que multiplicar primero B por C y después por A. Recuerden, si ustedes no lo logran visualizar con letras, pueden ponerle números. Por ejemplo, es lo mismo 5 por 3 y después por 2 que primero multiplicar 3 por 2 y después por 5. En el primer caso me queda 3 por 5 o 5 por 3, como quieran decirlo, me queda 15 por 2. Del otro lado tenemos 5 y 3 por 2 me queda 6. Entonces 15 por 2 me queda 30. 5 por 6 igual a 30 nuevamente. Como pueden ver, da el mismo resultado. Bien, continuamos. La tercera propiedad. Aquí vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a poner primero la de el neutro multiplicativo. Bueno, entonces nos dice, existe un elemento E que pertenece a los enteros. No es el mismo E del que tenemos arriba. Si quieren, mejor le ponemos otra letra. Vamos a ponerle una letra I. Vamos a poner la letra I. Entonces, existe un elemento I que pertenece a Z, tal que para todo B que pertenece a los enteros, se tiene que I por B, me queda nuevamente B. Y ese se conoce como neutro multiplicativo. Seguro que ya lo identificaron, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por cualquier otro número me queda ese cualquier otro número? Pues el 1. Si yo multiplico 1 por 20 me queda 20. 1 por menos 10 me queda menos 10. Entonces ahí tenemos el elemento neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo de los enteros es el 1. Y bueno, el otro es el inverso multiplicativo. Pero en la multiplicación de los enteros no tenemos el inverso multiplicativo. Entonces no existe el inverso multiplicativo. Bueno, esto es nada más restringiéndose a los enteros. Porque si ustedes me dicen, pero el inverso multiplicativo de 2 es un medio. Sí, pero un medio no es entero. Por eso es que en los enteros nada más, como estructura algebraica, no se tiene inverso multiplicativo. Y como no tiene inverso multiplicativo, esto no puede ser una estructura llamada grupo. A esto se le conoce como monoide. Sí, es una estructura algebraica, pero se llama monoide. Esto es para que vean que existen muchas estructuras abstractas. Tenemos el monoide, tenemos el grupo, tenemos anillos, tenemos campo, tenemos muchas estructuras algebraicas, muchas estructuras abstractas. ¿De acuerdo, muchachos? Pero no se asusten, no se asusten. O sea, todo eso tiene una teoría muy amplia. O sea, hay teoría de grupos, teoría de anillos, teoría de campos,
y muchas más. Pero esto nada más es para que vean las propiedades de los números enteros con su operación respectiva suma y con su operación respectiva multiplicación, y también para entender más la definición que nos dan en el diccionario, la definición de álgebra. Pero no se asusten, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, y entonces como decíamos, pues también son conmutativos. También es conmutativa, tiene la propiedad conmutativa. Esto significa que si yo tengo A por B, pues eso también puede ser B por A. Esto se satisface para todo AB que pertenece a los enteros. Por ejemplo, el 5 con el 3, 5 por 3, pues es igual a 3 por 5. En ambos casos me da 15. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como decíamos, tenemos que los números enteros están contenidos en los números racionales. ¿Qué va a pasar entonces con los racionales y la suma? Pues resulta que los racionales con la suma pues es también un grupo conmutativo, de hecho. Y de hecho la multiplicación en los racionales pues también hace que sea un grupo conmutativo. Y ya esto, para aquellos curiosos, pues les queda de tarea demostrarlo, o comprobarlo más bien, ¿no? Comprobar que tienen las 5 propiedades que se requieren por definición, para ser un grupo conmutativo. Si nosotros a esta estructura, como ya vimos, que los racionales con la suma es un grupo conmutativo y que los racionales con la multiplicación también es un grupo conmutativo, nos damos cuenta que podemos agregar la propiedad, o más bien que poseen también la propiedad de la distributividad. Entonces ponemos con la propiedad de la distributividad. Bueno, ¿qué es la propiedad de la distributividad? O distributiva también. La propiedad distributiva dice lo siguiente: si yo tengo A, B y C que pertenece a los enteros, por ejemplo, nos estamos regresando un poco a los enteros, entonces A que multiplica la suma de B más C es lo mismo que A por B más A por C. Esta es la propiedad distributiva. Y esta propiedad es muy importante, muchachos. La vamos a estar utilizando todo el semestre, de mínimo todo el semestre. La van a estar utilizando, de hecho, en toda la preparatoria. Si siguen estudiando matemáticas,
seguro la van a seguir utilizando esta propiedad. Es importantísima, muchachos. Así que se la tienen que aprender. Esta es la propiedad distributiva. Y entonces resulta que la estructura algebraica de los números los números enteros con la suma y con la multiplicación, con esta propiedad distributiva, es un anillo. Bueno, es una estructura abstracta llamada anillo, o se le conoce como anillo, como ustedes quieran decirlo, muchachos. Y más aún, resulta que igual podemos decir la estructura algebraica de los racionales con la suma y la multiplicación con la propiedad distributiva es un campo, es llamada campo. Así es, muchachos. No solo los números reales son un campo, también los números racionales son un campo. Bueno, aquí lo pongo aquí. Los reales también les queda de tarea, bueno, para aquellos que son curiosos, probar que es un campo los números reales. Es decir, que satisface todas las propiedades que hemos mencionado que se requieren para hacer un campo. Nosotros en general trabajaremos en el campo de los reales. Y bueno, vamos a iniciar con los números enteros. Pero pues ya se me ha acabado el espacio que tengo para escribir. Entonces lo dejamos para el siguiente video. Muchas gracias.